Llegó el momento de dialogar, de decir las cosas claras, tal y como son. Esto es Desde Mérida, un programa para platicar de temas sociales, políticos y económicos que interesan a nuestra ciudad, a nuestro estado y al país. Noticieros Cadena Raza presenta Desde Mérida con Bernardo Orlais y Rodrigo Menéndez. Desde Mérida, comenzamos. Ya estamos de regreso desde Mérida, nos acompaña el antropólogo Irving Berlín Villafaña. Irving, bienvenido acá desde Mérida. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Oye, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo recibes? Vamos a platicar mejor qué es lo que estás haciendo. ¿Qué es eso de los fondos que estás organizando para la cultura en el Ayuntamiento de Mérida? Sí, bueno, te comentaba que el 1 de septiembre, cuando el alcalde Renan Barrera me invita a formar parte de su equipo, me dedico a dos cosas básicamente. La primera es a recibir gente una y otra vez, es decir, a 10 personas, 15 personas al día, de las cuales la mitad va a preguntar cuándo les vamos a pagar, ¿no? Y la otra mitad va esperanzada con proyectos de trabajo en las artes plásticas, en el teatro, en la música, y ha sido, por lo menos durante el mes de septiembre y agosto y octubre, un poco difícil para mí, incómodo por lo menos, estar mirando que por un lado hay una gran necesidad de dinero para poderle pagar a gente a la que yo no conocía en muchos de los casos, y por el otro lado... Todo que tiene que ver con cultura. Sí, claro. Y que tú no conocías. Exactamente. ¿Cuánto? Y por el otro lado que hay tanta esperanza y tantos proyectos nuevos que deben ser apoyados y tan pocos recursos, ¿no? Oye, ¿cuánto te dejaron de deuda en tu dirección? ¿Dirección o departamento? Es dirección. Es un tema interesante, Manuel, porque oficialmente hay una lista que más o menos tiene como al final la cantidad de 3.5 millones de pesos. O sea, la Dirección de Cultura debe 3.5 millones de pesos a personas que nos han prestado servicios de sonido, de iluminación, hay un escultor al que le debemos porque hizo una obra escultórica, en fin. Sin embargo, en un mes esos 3.5 millones de pesos han subido más o menos a 5.5. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque van personas a querer cobrar, a preguntar cuál es la situación, les pregunto su nombre, checamos en la lista y no están en la lista. Lo cual quiere decir que algo pasó. Yo les digo, hombre, señor, yo le creo, ¿no? Pero aquí no está la lista, en la lista no está ni su empresa, ni la deuda y no sé cuánto. Y me dice, pues mire, yo no sé por qué no está, pero aquí está mi factura que entregué en tal momento, aquí está la fecha de recibido, aquí está incluso mi contrato y aquí está mi contrarrecibo. Pues sí, tienen todo el derecho de cobrar, ¿no? Claro, la cuestión es que la administración anterior me transfiere una deuda oficial que no incluye a muchos proveedores que también son oficiales, pero que no están ahí. Es decir, en el proceso de entrega-recepción, lo que yo recibo firmado por el director anterior es una cantidad, exactamente, que luego resulta que no son 3.5, sino que son mucho más. Y hay otros casos en donde... ¿Cuánto para tener una idea de estamos hablando de 1,5 millones adicional al 3.5 del que hablo. Estamos hablando de 5 millones para un presupuesto de 50 millones más. 50 millones. Sí. 10%. Pero... manejable. Manejable si hubiera dinero. Cuando hay dinero, sí es manejable. Claro. Si no hay dinero, pues... Claro, entre las deudas que llaman mucho la atención, ¿no? Está, por ejemplo, las deudas del Teatro Fantasio. Sí. El Teatro Fantasio fue rentado por 70,000 pesos y la administración anterior no pagó las últimas 4 mensualidades. Es decir, le debemos... nunca utilizó el teatro. Y tampoco nunca. Ni lo van a utilizar porque hay que meterle dinero y no hay... Estamos conversando con la familia Gené en las mejores condiciones, con muy buena intención ambas partes. No hemos decidido en este momento nada. Sí sentimos que el teatro es un teatro valioso para la ciudad. Sí sentimos también que hay que invertirle dinero y que no tenemos el dinero para invertir. Entonces, allá tendrá que ver... A lo mejor subirle un poquito más que la familia dueña del teatro le meta dinero y que le suba un poco más a la renta o algo así. Pues... sería la forma.
Sí, aunque si el teatro estuviera en muy buenas condiciones, creo que tampoco podríamos pagar nosotros los 70,000 pesos. Entonces, de tal manera que no hay manera de resolver ese Sí problema. hay manera de resolverlo, porque lo que yo he encontrado en las conversaciones iniciales es una familia, me contaba el señor Gené, que su padre viene de Cataluña y se dedica a un trabajo muy interesante con artistas y tal. Yo lo que he visto es que es una familia de empresarios que tiene cariño por lo que ha hecho durante toda su vida y que quisieran ver de nuevo funcionar el Teatro Fantasio, que durante mucho tiempo funciona efectivamente como un teatro más que un cine. Pero es, por ejemplo, una de las deudas, ¿no? Hay muchas otras. Pero ¿necesita el ayuntamiento ese local? Lo necesita en términos de que el Olimpo, por ejemplo, es un auditorio que ya está muy saturado. Sirve para muchas cosas, sirve para informes de gobierno, sirve para sesiones de cabildo, sirve para los de teatro, para música, sirve para muchas cosas. Eso también hace que el Olimpo tenga una, digamos, una imagen multifuncional, sirve para muchas cosas. Mientras que el teatro, pues es básicamente un teatro. Y eso también contribuye a estabilidad de la oferta y que los públicos reconozcan un teatro como tal y sean asiduos y tal. O sea, yo creo que el Teatro Fantasio es una muy buena opción de desarrollo cultural para la ciudad, está en una muy buena zona, está en el centro de la ciudad, tenía prestigio como teatro en su momento. En fin, es una buena oferta, es un buen proyecto. Lo que veo es que no le metieron el dinero suficiente, se pagó una renta y finalmente no se abrió efectivamente. Me parece que, como dicen por allá, el camino al cielo el camino al infierno está lleno de malas intenciones, o al revés, de buenas intenciones. El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Me parece que el proyecto del Teatro Fantasio es una buena intención que se trabajó mal. Estamos intentando trabajarlo bien y si hay las condiciones, pues entonces abriremos, ¿no? Pero es uno de los temas de los proveedores a los que les hemos debido dinero. Les hemos debido dinero. Hay cosas muy penosas como la persona que es profesora del taller de plastilina y que le debemos 30,000 pesos porque no le pagaron desde febrero, por ejemplo, y me viene a mi oficina hace unos días y me dice, oye, tengo a mi hijo enfermo. Me parece indignante que yo haya estado los últimos 7 meses detrás para que me paguen un trabajo que yo ya hice. Así que por favor arregle usted el tema, pero págueme porque a mí no me importan sus problemas, me interesan los míos. Y me parece que esto es un asunto delicado. Cuando habla de proveedores, está hablando de personas, está hablando de empresas, está hablando de situaciones que evidentemente que pueden estar en riesgo. Hay empresarios a los que les debemos 1.800.000 pesos, 1.200.000 pesos, etcétera. En fin, eso es lo que ha pasado. Por el otro lado, como les cuento, también recibo artistas del teatro, de la música, de la danza, de las artes plásticas, y lo que me dicen es, mire, aquí tengo un proyecto maravilloso, quiero que el ayuntamiento me apoye. Y yo le digo, hombre, tenemos muy poco dinero, por no decir que no tengo casi nada. Y me dicen, no, pues es que lo arreglamos de esta manera y empezamos a buscar un patrocinador adicional. En fin, empiezan a caminar las cosas. Yo veo mucho entusiasmo en la comunidad artística. Hace algunos meses, un par de meses, inauguramos una exposición de posada y de picheta en el Olimpo. Y me da mucho gusto decir que la pintura la dio una empresa de pinturas, que el vino en la noche lo dio un restaurante, y que las obras de posada me la dio la mitad el mismo restaurante, ¿no? Y la otra mitad una persona que solamente cobró el seguro y el transporte de la obra. Es decir, lo que he estado viendo es que de manera colaborativa se pueden hacer cosas que en el terreno de la cultura, que siempre ha estado deprimida, afectada. Es decir, yo creo que cuando hay un problema económico, los médicos pues no tienen demasiados problemas porque hay gente enferma que tiene que sanar. Y lo mismo con los abogados, porque hay gente que se está peleando y que necesita resolver sus problemas. Pero los artistas, como que la belleza no debe costarle a nadie. El trabajo del artista no come, con que mire atardeceres es suficiente. Y la verdad es que no es así, ¿no? Entonces me parece que el artista siempre es por lo menos en nuestras sociedades, es un grupo de creadores, de productores de bienes culturales que siempre es afectado porque la belleza parece que no tiene precio, tiene valor pero no tiene precio. Una pregunta, nada más. ¿Son necesarios los 300 empleados de la Dirección de Cultura? En este momento son necesarios. He de decir que no eran 300, eran mucho más. He de decir que del 31 de agosto al 1 de septiembre la nómina disminuyó un 40%. Esto quiere decir que de los 300 ¿pagaste menos? De los que hablamos, no pagué menos, sino que se fueron.
Es decir, había alrededor de unas 100 o 150 personas más que de un día para otro dejaron de trabajar y yo no vi que fueran necesarios. Con los que estamos trabajando son los justos, en la medida de que tenemos centros culturales, tenemos museos, tenemos el Olimpo, tenemos algunos programas en comisarías, tenemos el Festival de la Ciudad que maneja que despliega mucha gente, y hay muchas cosas que hacemos nosotros. Por ejemplo, en los espectáculos tradicionales como la vaquería. En la vaquería las sillas son nuestras, el sonido es nuestro, la iluminación es nuestra, o sea que nuestro equipo es, digamos, incluye gente que nos pone el escenario, que monta las tarimas, etcétera, ¿no? Entonces, sí es necesario, aunque es verdad que había muchas más personas de las que tú señalas. Desaparecieron así nomás. Nos vamos a un corte comercial y cuando regresemos seguimos aquí desde Mérida con el maestro Irving Berlín Villafaña, director de Cultura del Ayuntamiento de Mérida. Volvemos.